Bien, bueno, es todo un honor estar acá con ustedes. Vamos a ir dando el inicio para justamente aprovechar y justamente respetar el tiempo de todos. Realmente para nosotros es, como les digo, totalmente un placer que puedan estar con nosotros y justamente con todos los speakers que van a estar acá, que entendemos va a ser de muy gran conocimiento para todos y justamente el tema que nosotros vamos a estar comentando va a ser justamente un masterclass sobre la parte de inteligencia artificial, con confianza y cumplimiento, orientado mucho a lo que tiene que ver con la parte de gobernanza. En ese sentido, es justamente como la seguridad, la transferencia y justamente la innovación impulsan todo el tema de la transformación digital en todo el tema de los mercados emergentes, principalmente la parte de América Latina. Entonces, justamente ahí nosotros, el objetivo de toda esta parte es justamente situar un contexto actual de cómo nosotros estamos en el mercado y justamente resaltando oportunidades y obstáculos que justamente enfrentan todas las instituciones y principalmente muchas en las que nosotros trabajamos también y que quizás le brindamos servicios. Y sobre eso entonces estaremos hablando un poco sobre las barreras, riesgos y principalmente esos que son claves desde la parte de ciberseguridad hasta justamente la misma resistencia al cambio, que es una de las partes principales que uno tiene que cambiar a nivel del tema de la cultura. Y justamente cómo la parte de la gobernanza tecnológica sólida puede justamente dar una base para escalar de forma segura. Entonces, ahí también me gustaría aprovechar y justamente dar una pequeña definición de lo que uno podría entenderse como la parte de lo que es la gobernanza digital. Y no es más que el conjunto de procesos y normas y decisiones y estructuras que puede tener una organización justamente para dirigir y controlar el uso específico de la parte de la tecnología y la parte de datos. Entonces, palabras sencillas, justamente responde a cómo se gobierna todo lo digital para asegurar que la tecnología se use de forma segura y que esté también y sobre todo alineada conjuntamente con la parte de los objetivos y cumplimiento de reglas externas y externas como tal. Entonces, viéndonos desde un contexto actual de justamente específicamente la parte de lo que tiene que ver con la transformación digital y la gobernanza en todo lo que tiene que ver con la TAM, digamos que justamente hay una transformación bien acelerada que todos nos damos cuenta que estamos atravesando. Quizás algunos han empezado más tarde que otros, pero ya se han percatado de que, o sea, si no hay una transformación digital, se van a ir quedando atrás y posiblemente le cause una pérdida de grandes clientes. Entonces, hay un nuevo mercado y un nuevo nicho de clientes que, digamos, es el público joven, que es el que opta más por toda la parte de lo que tiene que ver con más digital, o sea, no tener que ir a una institución, o sea, que pueda hacer todo desde la palma de su mano, desde un teléfono móvil, una tablet, un computador. Entonces, justamente muchas instituciones ya que lanzaron su tema de app viven en constante modernización, viven mejorando sus sistemas, se van haciendo mucho más digitales. Entonces, esto obviamente ha causado ciertas brechas. Entonces, lo que nos da, digamos, un pequeño número, que es que básicamente el 60% de los core bancarios siguen siendo heredados, lo que limita justamente la agilidad, eleva el tema de costos, aumenta el tema de riesgos. Entonces, el proceso de lo que tiene que ver con la digitalización, digamos que puede estar ahí avanzando de manera desigual. O sea, se está digitalizando demasiado rápido y quizás las estructuras y procesos que uno tiene no van a la par con ese tema de la digitalización. Entonces, por así decirlo, mientras unos van migrando el tema de la nube, otros quizás están todavía dependiendo en infraestructura que están on-premise. Entonces, la idea es cómo nosotros podemos llevar esta parte, digamos, a la par. Entonces, al mismo tiempo, hay un tema bien importante que es la parte del el marco regulatorio que se va endureciendo. O sea,
Ellos sí tratan de ir a la par con la parte de la digitalización, pero sí al momento también se vuelven demasiado rigurosos, por así decirlo, y justamente, aunque ellos van de la mano y apoyan justamente todo el tema de la innovación y que justamente esta parte de la digitalización se promueva, quizás en algunos pasos, digamos que tratan digamos, poner ciertos obstáculos, pero que al final, viéndolo realmente de manera objetiva, es lo que buscan es justamente salvaguardar principalmente al usuario final y también proteger los activos de la institución como tal. Entonces, una parte bien importante es justamente los principales desafíos que se presenta en el mercado digital. O sea, ya comentamos un poquito sobre la parte de infraestructura, que ya ahí bien conocemos. Mientras ya uno se va todo el tema de la migración hacia la nube, hay algunas instituciones que todavía manejan temas de servidores físicos, teniendo hasta 15, 20 y muchos hasta más servidores físicos. O sea, cuestión de que hay un gran cúmulo de empleados que se necesitan para mantener esa infraestructura, temas de obsolescencia, temas de, digamos, de costos por temas de la parte de las actualizaciones. Luego vamos a la parte de ciberseguridad. O sea, justamente se sabe que con todo este tema de la digitalización, justamente entonces los que tratan de ubicar vulnerabilidades van atacando con todo el tema de ciberataques, mucho tema de phishing, ingeniería social. O sea, ahí las instituciones han presentado un elevado número de ataques que muchas veces ni se dan cuenta de lo que puede estar sucediendo. Incluso nosotros como clientes finales quizás ni nos percatamos de que puede darse que una caída del sistema se deba justamente a un ataque dirigido de alguien malintencionado. Luego tenemos toda la parte del cumplimiento. Obviamente va muy de la mano con toda la parte regulatoria y también el riesgo legal. O sea, todo el marco normativo es cada vez más complejo y muchas veces se exige costos elevados para implementación de nuevas herramientas y demás. Y un punto, por último, y no menos importante, es la parte de cultura. Justamente hay un cambio muy grande que se tiene que estar llevando a cabo y desde ahí es que va empezando todo el tema de lo que tiene que ver con la gobernanza. Justamente ahí es obvio, en muchas veces nos enfrentamos a una resistencia al cambio y un cambio de la cultura organizacional, que quizás es algo que se llevaba, digamos, o se viene trabajando desde hace 15, 20 años de cómo se hace. Ya luego cambia de manera bien drástica y quizás esa misma parte es digamos, lo que choca muchas veces y crea esa barrera, por así decirlo. Pero nada que justamente con una buena gobernanza, o sea, todo desde la cabeza se va justamente adaptando y que se vaya pasando justamente a los demás equipos. Entonces, estos 4 puntos, ciberseguridad, tema de cumplimiento, infraestructura y cultura, o sea, resumen en gran parte las preocupaciones que justamente se tienen y que son riesgos y que si no se gestionan adecuadamente, obviamente pueden ralentizar o incluso descarrilar la transformación digital de una institución o llevarla quizás a que por no aplicar bien controles o quizás no llevar algunos de estos puntos, porque básicamente todos se entrelazan. O sea, todos van justamente trazados. No me sirve de nada yo aplicar una excelente infraestructura y que sea totalmente en la nube, algo justamente como lo que nosotros hacemos ahora mismo en Bankley, si no tenemos eh, una parte de ciberseguridad bien cubierta. O sea, de ahí que vienen productos como los que ofrecemos, como la parte de monitoreo en tiempo real. Justamente apoyamos también a nuestros clientes a la parte de cumplimiento y orientamos también, hacemos capacitaciones, digamos que charlas sobre finanzas, temas de cambio de cultura, toda la parte de la era digital, justamente para ayudarlos también en el proceso del cambio de cultura, porque justamente más que vender un servicio, al final lo que nos interesa mucho más es ganar un compañero en el camino y que justamente nos apoyemos tanto en los objetivos nuestros como los de ustedes como tal. Entonces, bueno, ahí ya pasando a la siguiente parte, o sea, digamos que es la pregunta central de este webinar y que ya ahí le vamos a dar paso a cada uno de los speakers.
para que igualmente se presenten y que también nos hablen un poco sobre esto. O sea, la principal pregunta es, ¿qué rol juega la gobernanza digital para enfrentar estos retos que ya comentamos y que nos permite escalar de una manera segura? Entonces, en ese caso le vamos dando la participación a cada uno de los speakers para que nos puedan dar, digamos que su opinión al respecto. Ahí aprovecho y que cada uno de ustedes se presente, por favor. Bueno, buenos días. Soy Gustavo Serenelli, socio de Deloitte para Spanish Latam de la práctica de Data e Inteligencia Artificial. Y un poco vinculando esta pregunta con el título de la reunión, ¿no? IA, Sí, gobernanza, y también vinculándolo con los 4 retos que mencionabas antes. Todos estos temas de inteligencia artificial, en general en las organizaciones están avanzando de forma bastante inorgánica, bastante descentralizada, porque el conocimiento en este caso, más que ir top-down, suele ir bottom-up. Quizás un junior recién ingresado sabe más respecto de los modelos de inteligencia artificial que algún gerente de alto nivel. Entonces, es bastante común que los desarrollos empiecen a aparecer de forma no controlada, cada uno con su infraestructura, cada uno con su modelo de lenguaje, cada uno con sus propias líneas de código para conectarse a sistemas de mensajería, para poner guardrails, para limitar el comportamiento de sus agentes. Entonces, todo eso en términos de infraestructura genera ineficiencias. Con lo cual, en primer lugar, el gobierno me ayuda para eficientizar el tema de la infraestructura. En segundo término, en relación al tema cyber, que también lo mencionabas, cada vez que interactuamos o que hacemos interactuar a un agente con un empleado o con algún cliente, corremos un riesgo porque hay un mensaje que a través de una API estamos mandando información a algún servidor probablemente ajeno. Entonces, todo el control de la información que sale, cómo sale, la confidencialidad, la privacidad, la seguridad, etcétera, es importante que alguien lo haga. Hablaste de cumplimiento también, entonces poder asignarle el cumplimiento regulatorio a alguien o algunos roles dentro de la organización también es importante en este marco. Y hablaste de innovación. Y todo lo que acabamos de decir recién va quizás en contra de la innovación. Cada vez que controlamos, corremos el riesgo de limitar la innovación. Y otro rol importante que tiene que tener el gobierno es no irse de tema en el control, limitando, entorpeciendo e inhabilitando la innovación. Entonces tiene que hacer ese doble rol que es complicado, pues muchas veces cuando uno se enfoca en uno, termina olvidándose del otro. Ese es un primer conjunto de insights que puedo dar al respecto en relación a esta pregunta. excelente, excelente. Bueno, ahí le cedo entonces la palabra a Ramón o a Eduardo, si les parece bien presentarse y hablar un poco sobre ustedes y darnos justamente su opinión sobre esta pregunta. Claro que sí. Bueno, pues si me permiten, soy Ramón Imperial Zúñiga. Yo tengo, digamos, mi experiencia más que nada viene en el ámbito de la economía social y solidaria, del cooperativismo desde hace 40 años. Pero bueno, este tema de la gobernanza digital para mí es fundamental. Qué bueno que se está atendiendo, porque pues justamente en esta, digamos, eh, situación que está en la gran mayoría de las instituciones financieras en Latinoamérica, es muy importante darle orden a todo esto, atenderlo desde el enfoque de gobernabilidad, todos los cambios digitales que se requieren, incorporar la nueva tecnología, pero sobre todo, bueno, pues atender estos desafíos que tú has comentado, Jaime. Creo que es muy importante que todas las instituciones atendamos adecuadamente lo que es la infraestructura, la ciberseguridad, el cumplimiento y bueno, pues acompañado de un cambio cultural. Entonces, es fundamental este tema
que le demos orden, que lo sepamos gobernar adecuadamente para que pues hagamos que la tecnología esté al servicio de nuestras organizaciones y no nuestras organizaciones al servicio de la tecnología. Entonces es fundamental este tema, qué bueno que se está abordando y bueno, pues tendremos la oportunidad de detallar un poco más en el transcurso de la reunión algunos de los aspectos que aquí se han comentado. Por ahora, pues bueno, me presento, Ramón Imperial, y gracias por la invitación y qué bueno que estamos abordando ese tema tan importante. No, no, claro. El placer es de nosotros, poder compartir con usted. Bueno, ahí le cedo la palabra a Eduardo. Saludos a todos desde Puerto Rico y un honor estar en este foro. Jaime, Ramón, Gustavo, un placer y un honor estar con ustedes también. Yo soy consultor senior en los aspectos de gobernanza, de control interno y todos los temas que tienen que ver con los aspectos tecnológicos, apoyando a organizaciones en Puerto Rico, el Caribe y algunos sectores en Estados Unidos en lo que son estos aspectos que estamos hablando hoy de gobernanza, control, manejo de riesgo y demás. Dicho eso, quiero como de alguna manera redondear lo que mis compañeros han expresado, que qué rol juega la gobernanza para enfrentar estos retos y permitirnos escalar de manera segura. Pues yo lo podría resumir, porque no es añadir, sino resumir lo que mis compañeros han dicho, es que la gobernanza digital funciona como la base que permite que la transformación tecnológica sea, uno, ordenada, que sea segura y que sea sostenible. La gobernanza no solo protege la transformación tecnológica, sino que la guía, la dirige, la organiza, la ordena y le da sostenibilidad, la hace escalable. ¿Por qué? Es el mecanismo que traduce la innovación tecnológica en valor institucional. Asegura que el progreso digital ocurra con control, con confianza y con un propósito estratégico, porque es un tema importante también. En otras palabras, cumple un rol esencial al convertir la innovación en resultados concretos para la institución, garantizando que cada avance digital se complete con control, con confianza y una clara orientación hacia los objetivos. En el caso de las instituciones financieras de nuestra región, que están enfrentando, como mencionó anteriormente el compañero, está enfrentando procesos de modernización a distintos ritmos. Las regulaciones también son un reto, cada vez son más exigentes. Hay mayores riesgos cibernéticos y hay retos culturales. Definitivamente hay una adopción que hay que tener en consideración. Y en el caso de nuestro sector, en nuestra región, la gobernanza digital tiene como función principal organizar y dirigir el uso de la tecnología para que respalde los objetivos de negocio, para que opere de manera controlada y que cumpla con los requerimientos regulatorios en estos sectores que cada región tiene su diferente nivel de regulación, pero estamos en proceso. Así que en términos generales quería establecer esos aspectos principales. Excelente. Bueno, sí, sí. Bueno, ahí vamos entonces a ir entrando más en materia. O sea, la idea es, vamos a ir haciendo algunas preguntas y que podamos justamente hacer todo el webinar bien interactivo con todos ustedes. Bueno, como ya ahí bien saben, cada uno de ustedes estuvo presentando y que justamente son personas con una vasta experiencia en todo lo que tiene que ver con el ámbito de la información y todo lo que vamos a estar compartiendo durante el webinar. Entonces, me gustaría iniciar con quizás algunas preguntas bien generales que cualquiera de ustedes pudiera estar contestando. Lo primero sería es que dentro de la experiencia de ustedes y dentro de lo que ustedes opinan, y quizás algunos ya mencionaron mucho, pero más va adaptado a lo que tiene que ver con el contexto de América Latina. O sea, ¿cómo ustedes entienden que la gobernanza digital, específicamente en el contexto actual que nos encontramos en América Latina, qué papel ustedes creen que juega en el crecimiento de las instituciones financieras medianas? Sí, no sé si Ramón, Bueno, Eduardo, Gustavo, estaba cualquiera. en Sí. mute, disculpe. Ah, ya. Adelante, Ramón, adelante. Ok,
Bueno, gracias. Pues yo creo que este tema es fundamental, como decía hace rato, y me parece que todo tipo de instituciones que trabajan en las finanzas, sean cooperativas, sean microfinancieras, este tema de digital, pues todo lo tenemos que abordar. Quien no se actualice digitalmente, quien no se modernice, pues la verdad va a quedar fuera de mercado. Esto ya no, creo que ya no es un tema a discutir. Y bueno, pues creo que todos tenemos la responsabilidad de atender este tema digital con orden. Y bueno, pues la gobernanza digital justamente nos va a ayudar a todo eso para que, pues digamos, tomemos el control. Es muy importante que todos los participantes en cualquier institución financiera, digamos, nos vayamos actualizando en todos estos temas. No es un tema solamente de los expertos de tecnología, del gerente, sino que también los integrantes de los consejos de administración. Es importante que también pues tengamos una participación activa. Entonces, eh, pues yo quiero resaltar sobre todo eso, que creo que hay que modernizarnos todos, tenemos que actualizarnos, no podemos quedar fuera de todos estos temas que son tan importantes, y cualquier institución que se rezague, pues la verdad es que va a quedar fuera de mercado. Entonces, hay que actualizarnos, pero sobre todo hay que darle orden a todos estos temas. Y creo que este tema de la gobernanza digital, pues, nos ayuda para que entendamos bien cómo debemos de tomar el control y aprovechar muy bien la tecnología para el servicio de nuestras instituciones. Es así. Y bueno, hay una frase ahí que me gustaría un poco destacar en esta parte que ya justo uno de ustedes mencionó, y es que justamente la parte de la gobernanza, viéndolo en el sentido del papel que juegan, lo que permite es, o sea, hacer que todo este tema del crecimiento digital y el crecimiento tecnológico no se haga de una manera caótica, sino que se lleve de una manera bien estructurada y con eso justamente pueda ayudar de manera positiva a las instituciones. Entonces, ahí hago la siguiente pregunta también. ¿Cuáles consideran que son los mayores riesgos de no contar con una gobernanza sólida en este momento de transformación digital que está viviendo toda la región de América Latina? Ahí aprovecho, no sé si Eduardo, Gustavo, si quisieran responder a esta. Claro. Primero, y para traer el tema, la pregunta a lo anterior, tenemos que entonces concluir que el propósito de establecer gobernanza digital es, uno, innovar con control; dos, fortalecer la reputación; y tres, posicionarse como actores confiables. En otras palabras, no basta hacer las cosas digitales. Lo que marca la diferencia es cómo hacer estas cosas con control, con estructura, con constancia. Y la gobernanza digital no es simplemente un componente técnico, sino un motor estratégico. Ahora, viendo a la pregunta y yendo a la pregunta, sin una gobernanza digital madura, se limita la transformación y el crecimiento. Los riesgos principales que podemos tener, pues primero, la carencia de una gobernanza sólida, entre otras. Y los compañeros míos, por favor, pues, me gustaría que también me colaboraran. Exposición a ciberataques más frecuentes y de más impacto, porque no tenemos unas reglas de juego definidas. Incapacidad de responder de forma coordinada y rápido a incidentes. Recordemos que Latinoamérica es la región de más rápido crecimiento e incidentes están bien divulgados en términos de incidentes cibernéticos. El Banco Mundial en el 2024 estableció ese hecho. Y en informes en el 2025 confirman un aumento sostenido de actividad maliciosa contra los bancos en la región e instituciones financieras. Así que tenemos ese reto. La carencia de una gobernanza sólida, pues nos puede traer eso. El segundo elemento es la incapacidad para responder de manera coordinada a incidentes. Se recuerda en el año pasado el gran apagón, el The Great Outage del 2024, que evidenció fallas en un tercero, de un tercero, que pueden dejar a la banca y los canales de pago fuera de línea.
Por lo tanto, urge la necesidad de establecer resiliencia operativa y planes de respuesta coordinados. Esto estoy hablando del update que ocurrió, un update defectuoso que liberó CrowdStrike para su sensor Falcon, que produjo que dispositivos en Windows entraran en ciclos de reinicio perpetuo, provocando miles y miles de sistemas que quedaran no utilizables. El tercer elemento es la falta de alineación entre proyectos digitales y la estrategia, porque también tenemos que ver en perspectiva que la tecnología se ha convertido en la estrategia en muchas organizaciones. Así que muchas decisiones siguen siendo reactivas y fragmentadas y hay que establecer una estructura de gobernanza también para establecer los vínculos entre la alta gerencia, las juntas de directores. El otro elemento es falta de visibilidad para la gerencia y la junta de directores en los riesgos tecnológicos. O sea, todos estos elementos tenemos que atenderlos y los subsanan. Y los retos que tenemos no tenerlo es la parte de una falta de visibilidad. La transformación digital amplifica los riesgos operativos y sistémicos. ¿Por qué qué? Porque convierten al sistema financiero en un ecosistema interconectado, dependiente de tecnología crítica. Es importante una supervisión estratégica apropiada. La pérdida de confianza de los clientes, de los socios en el sector de cooperativas, de inversores y reguladores es otro tema que tenemos que también atender. Los impactos financieros en brechas de seguridad, la propagación de fallos que había mencionado y retrasos, costos y fallas operativas por decisiones de tecnología reactiva y poco planificada. Así que sin una gobernanza digital madura se limita la transformación y el crecimiento, como bien dijo el compañero. Aprovecho para agregar un par de riesgos adicionales. Por un lado, incumplimiento regulatorio, sobre todo en el marco de la IA. Están apareciendo regulaciones emergentes. La más conocida es la regulación europea, el AI Act, y algunos países van inspirándose a partir de dicha regulación. Por ejemplo, en Perú y en Salvador hay proyectos de norma o normas incipientes que regulan todo el comportamiento de este tipo de modelos. Pero a su vez, en particular en lo que es instituciones financieras, ya existen normas, ya existían antes de la inteligencia artificial generativa normas vinculadas a generación y control de modelos. Basilea y Solvencia para bancos y compañías de seguros son normas que hablan sobre los modelos que tiene que tener una institución para medir sus riesgos. O IFRS, la 9, la 17, la 13, hablan de modelos que tienen que tener las instituciones para medir sus valuaciones contables. Y cuando las instituciones construyeron estos modelos, luego naturalmente aparecieron ámbitos de control que luego los supervisores fueron a controlar. Y muchos de estos modelos eran modelos de Machine Learning, modelos que son primos hermanos a estos nuevos algoritmos de inteligencia artificial generativa. E incluso hay normas que hablan de cómo tiene que ser el control de esos modelos, ¿sí? Lo que se llaman normas de riesgo de modelo, model risk. Con lo cual, existiendo tantas cosas que nos sugieren que esto debe ser monitoreado, es difícil decirle a un regulador, no, yo no estoy obligado a controlar esto. Con lo cual, el incumplimiento regulatorio es una variable importante. Y la otra variable importante en el marco de la IA es el riesgo de error. ¿Sí? Una IA, a diferencia de un software tradicional, tiene el riesgo de alucinación. Que no hay que asustarse tampoco. Los seres humanos tenemos el riesgo de alucinación. Los seres humanos, cuando escribimos un código de programación o cuando escribimos un documento, nos podemos equivocar, alucinamos. A la IA le pasa lo mismo, ¿sí? Y así como a los seres humanos ponemos una serie de procedimientos para minimizar el riesgo de error, con la IA también. Tenemos que generarte una serie de procedimientos para controlar ese riesgo de error, ese riesgo de alucinación. Entonces el gobierno también me sirve para controlar, mitigar, moderar esos dos riesgos adicionales. Excelente, sí, muy bueno el aporte en esa parte. Bueno, ahí me lleva entonces a esta última pregunta a nivel general.
y es, bueno, ahí aprovecho cualquier pregunta, duda o demás, ahí está el chat justamente abierto para todos los participantes, ya luego más adelante estaremos dando espacio para justamente estar respondiendo a todas estas preguntas, básicamente. Pero en ese sentido, y hago así la pregunta al azar, en la experiencia de ustedes, o sea, ¿qué características claves ustedes entienden que diferencian mucho a las instituciones que logran integrar la parte de la gobernanza en sus procesos de transformación digital de aquellas que quizás se quedan un poco rezagadas? Ujú. Eh, eh, Gobernar se puede gobernar de muchas maneras, ¿sí? Vamos a establecer un norte del tipo gobernar bien, al menos en función de lo que es mi experiencia o nuestra experiencia. Eh, Mi entendimiento, lo que es un buen gobierno implica, en primer lugar, un gobierno que no solo controle, sino que también impulse la innovación, ¿sí? Que me dé un playground en donde pueda jugar, ¿sí? Que me dé un framework. Ok, los agentes los voy a construir acá. Y que ese framework sea, está bien, controlado. Eh, entonces, un buen gobierno incentiva a los funcionarios de la organización a innovar, a desarrollar. ¿Qué otro beneficio tiene? Que los distintos roles tienen, que los distintos funcionarios tienen roles definidos, ¿sí? El CIO sabe lo que tiene que hacer, el CISO sabe lo que tiene que hacer, el Chief Data Officer sabe lo que tiene que hacer, el responsable de procesos sabe lo que tiene que hacer. Y también un poco lo hablamos antes, el tema de eficientizar costos, ¿sí? Ok, como los LLMs con los que voy a trabajar son estos, ya minimicé el costo de licenciamiento, el costo de nube, el costo de la arquitectura, el costo de de las distintas plataformas que utilizamos para interactuar con todas estas aplicaciones. Entonces, esos serían algunos principales beneficios vinculados a tener un buen gobierno. Yo entiendo que también algunos rasgos, y lo quiero poner también en esta óptica para seguir la secuencia de compañeros. ¿Cuáles son algunos rasgos que caracterizan las instituciones líderes en gobernanza digital? ¿Qué es lo que he estado viendo como experiencia? Primero, tienen una visión, instituciones que adoptan unas estructuras de gobernanza apropiadas, tienen una visión estratégica clara y una alineación con objetivos institucionales. Así que las organizaciones maduras en este contexto integran la gobernanza digital en su estrategia corporativa, no como algo añadido. Hay un artículo que presentó Isaka hace un tiempo que indicaba que cuando la alta gerencia dirige e integra prácticas de gobernanza digital, mejora lo que se conoce como la certeza de resultados en las iniciativas de transformación. Y otro reporte que me llega a la mente, Latin American Digital Transformation Report, el 2024, uno de los factores distintivos en empresas sobresalientes, y cito, voy a buscarlo por aquí, el liderazgo impulsa la digitalización con gobernanza y disciplina organizativa. O sea que tenemos una característica importante de visión estratégica clara. La segunda característica que entonces hacen una diferenciación de este tipo, o las organizaciones que adoptan este tipo de iniciativas, instituciones líderes en gobernanza establecen gobierno formalizado, roles, comités, supervisión constante, como lo mencionó el compañero, con comités estructurados. También madurez en los procesos y controles tecnológicos, porque adoptan modelos de madurez y prácticas y mejores prácticas y marcos de control apropiados. También la visibilidad y control de riesgo y de terceros. Esto es un tema que es posiblemente un dolor de cabeza para todos. La parte del manejo de terceros, pues la dependencia que tenemos.
Instituciones líderes en gobernanza identifican y monitorean y manejan los riesgos tecnológicos, incluyendo los proveedores externos que estamos constantemente utilizando. ISACA también señala que la integración de manejo de riesgo con modelos de madurez y controles apropiados son elementos claves para una gobernanza también apropiada. La cultura de confianza digital y responsabilidad es otro elemento. Estas organizaciones que están adoptando modelos apropiados de gobernanza, las que priorizan la confianza digital, la transparencia, la integridad, la protección de los datos, los temas de ética que también mencionó anteriormente el compañero, sobre todo inteligencia artificial, logran más credibilidad, aceptación y resiliencia. Y por último, el monitoreo de métricas y mejoras, pues estas instituciones adoptan ya cómo se miden en este contexto. Instituciones líderes en gobernanza aplican métricas de rendimiento, de auditoría, de seguimiento con los diferentes elementos clave y revisiones periódicas. Obviamente, las instituciones que son líderes tienen estas características, en lo que se observa. Las que están rezagadas también tienen sus características. Son reactivas, carecen de una visión estratégica, tienen roles informales, ausentes en gobernanza digital, no hay comités ni hay estructura, controles débiles en riesgos tecnológicos, baja madurez en procesos, particularmente sin uso de modelos de madurez ni medición formal, escala y también una escasa cultura de confianza digital y falta de métrica. Es así, es así. Bueno, ahí aprovecho ahora, vamos a hacer quizás unas preguntas más dirigidas y me gustaría empezar con el señor Ramón. En el caso suyo, usted, según me comentan, estuvo liderando paso más en lo que es hoy lo que se conoce justamente como la parte de Caja Popular Mexicana. O sea, es, digamos, una de las experiencias, podría decirse, más relevantes en gobernanza organizacional de la región. Y en ese sentido, justamente ahí queríamos aprovechar qué aprendizajes de ese proceso pueden aplicarse hoy a las instituciones financieras medianas que buscan justamente escalar digitalmente sin perder su identidad como tal. Sí, gracias, Jaime. Pues sí, hace 30 años iniciamos este proceso justamente, la fusión de 65 cooperativas. En ese momento había algunas muy pequeñas, unas medianas, otras un poco más grandes, pero fue un proceso muy complicado. Eh, digamos, a una distancia de 30 años, ahora lo podemos platicar, esta experiencia. Yo les diría que fue algo pues único a nivel del continente, porque no es sencillo hacer una fusión, entran muchas características en este proceso, lo que es el liderazgo de las personas, lo que es, por ejemplo, el tema tecnológico. Hace 30 años, entre estas 65 instituciones, pues había, digamos, una gran diversidad de sistemas tecnológicos. Todo este proceso hubo que cambiarlo, unificarlo, de tal manera que, bueno, al día de hoy Caja Popular Mexicana, pues creo que logró ese objetivo que nos propusimos. Es la cooperativa de ahorro y crédito más grande a nivel de Latinoamérica. Tiene 3.8 millones de personas que participan como socios de la cooperativa. Tiene cerca de 500 agencias o sucursales. Y bueno, pues creo que logramos ese gran objetivo que nos propusimos hace 30 años, tener una institución, digamos, que pudiera desarrollarse en el mercado, que pudiera competir, que pudiera ofrecer mejores servicios y productos a toda la gente. Creo que se logró ese objetivo, pero no fue nada sencillo el proceso. Nos llevamos cerca de 10 años en poder lograr toda la transformación que se requería para unificar en una nueva institución que ahora es Caja Popular Mexicana. Entonces, digamos, en el tema de gobernanza que ahora estamos tratando, pues se tuvieron que tratar diferentes vertientes, lo que es digamos, la parte humana de los liderazgos, pero también la parte tecnológica, sistemas, procesos. Ahora lo podemos platicar, pero realmente yo les diría que este tema, pues nos podríamos llevar varias horas en poder tratarlo a detalle de todos los retos que tuvimos que enfrentar y todo lo que tuvimos que hacer en su momento. Ahora, pues digamos, viéndolo hacia el pasado, creo que podemos decir que fue exitoso este proceso
y gracias a eso, pues ahora digamos esta cooperativa, pues digamos creo que tiene, está al día en toda la parte tecnológica en este tema de gobernanza digital. También lo que sabemos es de que se le da mucha importancia para que, digamos, se puedan atender a tiempo todos los grandes riesgos que hay en la tecnología, que se pueda aprovechar al mismo tiempo toda la inteligencia artificial, todo lo nuevo que hay. Pero bueno, pues fue un tema, digamos, bastante complejo que iniciamos hace 30 años y que afortunadamente logramos superar. Y bueno, pues más bien aquí estaría abierto si hay alguna otra pregunta específica que quisieran que pudiéramos compartir en relación a este proceso. Pero bueno, pues Sí, afortunadamente ya lo podemos hablar como algo exitoso que logramos. bueno, sí, yo tengo otra pregunta casualmente. No va directamente a esa misma parte, pero sí más al rol que usted justamente ha estado ejerciendo en tanto en la Alianza de Cooperativa Internacional como en otros organismos y justamente le da una experiencia de que ha visto diferentes instituciones en toda América Latina. Entonces, yéndonos por esa parte, o sea, ¿qué prácticas de gobernanza usted ha identificado, Ramón, que fortalecen justamente la confianza y la sostenibilidad principalmente en los mercados emergentes? Sí, gracias. Pues miren, como les decía yo, básicamente en estos 40 años mi experiencia es en el ámbito de la economía social y solidaria, del cooperativismo, de las finanzas populares. Y bueno, pues he participado en diferentes organismos a nivel continental y a nivel mundial. Pero sí, yo les diría que este tema de la gobernanza digital es uno de los retos mayores que se tienen que enfrentar en ese tipo de organizaciones. Muchas de ellas son pequeñas, están en comunidades rurales, en comunidades alejadas, y bueno, pues no es sencillo incorporar la tecnología, se requiere de inversiones importantes, pero sobre todo también de un cambio cultural importante. Entonces, son grandes retos los que enfrentan las cooperativas, las instituciones financieras populares en todo nuestro continente. Creo que se está, digamos, con este esfuerzo, por ejemplo, lo que ahora estamos aquí en esta masterclass, creo que ayuda mucho porque nos da la oportunidad a que, pues, todas las personas, los directivos de este tipo de organizaciones, vayan, digamos, entendiendo lo que significa todo este tema de los cambios tecnológicos, pero sobre todo, como decíamos, pues, que se atiendan con orden, que se gobiernen adecuadamente y que no solamente se deje que es un tema de las áreas de tecnología, sino que es un tema que debemos de entender en todas las áreas de las instituciones, de la gerencia general. Sobre todo yo quiero hacer mucho énfasis en la parte de los órganos de gobierno, los consejos de administración, consejos de vigilancia, que en ese tipo de organizaciones son muy importantes. Todos los directivos deben también de entender esta parte tecnológica en lo que a ellos corresponde, el rol que a ellos les toca desempeñar y para que de alguna manera pues emitan las normas, los reglamentos internos que corresponden a cada tipo de institución para que fortalezcan estos procesos de gobernanza digital. Entonces, el tema cultural es muy importante y yo creo que poco a poco se va atendiendo, pero es muy variado, digamos, en cada país, porque no todos llevamos el mismo ritmo, digamos, la misma velocidad, pero pues en general yo creo que estos esfuerzos que están haciendo son muy importantes para poder hacer que todos entendamos la importancia, los grandes riesgos, los grandes retos, pero también los grandes beneficios que nos puede traer toda la transformación digital si lo atendemos adecuadamente. Es así. Bueno, excelente. Ahí voy entonces con el señor Gustavo, ya cambiando un poquito sobre el tema. En el contexto justamente de la parte de las revoluciones que estamos viviendo día a día en relación a la parte de los desarrollos bien asociados con toda la parte de inteligencia artificial generativa, o sea, cómo deberían las instituciones financieras, específicamente las medianas en la TAM, equilibrar la parte de la innovación tecnológica con la necesidad de control, cumplimiento y eficiencia operativa, Gustavo? Bueno, bien, como decíamos al principio, controlar e innovar son dos cosas que en una primera aproximación la podríamos interpretar como divergentes. Eh, Uno si quisiera controlar al 100%,
impide todo, cierra todas las páginas de los distintos asistentes virtuales, ChatGPT, Gemini, etcétera, le impide a todos los funcionarios hacer agentes, y si de repente alguien quiere armar algún agente, están asignados Josecito y Juancito. Vayan y hablen con Josecito y Juancito y ellos son los encargados de desarrollar los agentes en esta organización. Con lo cual ahí está todo controlado. Ahora la innovación, cero. 100% control, 0% innovación. Y viceversa. Quiero impulsar la innovación, doy capacitaciones, abro todo y que hagan todos lo que quieran. Y si de repente pongo en el asistente virtual datos confidenciales, o de repente no pongo los guardias suficientes y el agente que construyo maltrata a un cliente, no me doy cuenta, ¿sí? Lo óptimo, a nuestro criterio, y también lo más difícil, es llegar a un Pareto de ambas situaciones. Ok, voy a lastimar un 5% de mis intenciones de innovación. En vez de llegar a 100% de innovación, llego a 95% de innovación, pero tengo también un 95% de control. Lastimo un poquito la innovación, lastimo un poquito en control, pero estoy en un muy buen nivel en ambas cuestiones. Y eso, ¿cómo se puede conseguir? ¿Y qué es lo que estamos haciendo con varios de nuestros clientes? Como decía al principio, en primer lugar, expresarlo en forma positiva. Ok, te bloqueé todo esto, pero te desarrollé este playground en donde vos podés consultar a estos agentes virtuales, vos podés construirte tus propios agentes virtuales, una suerte de N8N interno de la propia compañía. Con lo cual, mirá todas las posibilidades que te estoy diciendo, que te estoy dando, ¿sí? Y te estoy capacitando para que vos crees, para que vos innoves, ¿sí? Y en adición a ese playground, por detrás hay todo un back que va controlando lo que va ocurriendo en ese playground. A ver si los datos que están llegando son confidenciales o no. Vamos a medir el drift del modelo, a ver cuál es la eficacia que está teniendo el agente en responder adecuadamente a los clientes o a los empleados. Con lo cual, y a su vez también impidiendo lo que se llama el Shadow AI, que de repente alguien en su computadora personal se construya un agente y lo ponga a interactuar con clientes. No, le facilité el playground a los distintos empleados de mi compañía. Los empleados se sienten impulsados a desarrollar las cosas ahí porque ahí es fácil y ahí cumplo la ley. Y por detrás, el área de gobierno puede ir automáticamente inventariando lo que va ocurriendo y automáticamente monitoreando las distintas métricas que, por ejemplo, Eduardo mencionaba que era importante ir teniendo. Entonces es una manera interesante de buscar un equilibrio óptimo entre ambas cuestiones. Y una cosa importante, yo dije al principio, ok, perdamos un 5% de innovación, perdamos un 5% de control y llegamos a un 95-95. Pero luego, con la sinergia, con los aprendizajes que las distintas personas obtienen de todo el ecosistema de la propia compañía, se va viendo como una especie de incremento, de crecimiento de esa curva de Pareto y quizás termino en un lugar todavía superior, tanto en términos de control como en términos de innovación, del que habría estado en un momento inicial si hubieran sido todos esfuerzos individuales e independientes unos de otros. Con lo cual ese es un poco el caminito sugerido para abordar conjuntamente control e innovación. Bien, eso me lleva a una segunda pregunta ahí, Gustavo. Entonces, ¿cómo qué interrelación entonces existe en lo que tradicionalmente se denominó gobierno de datos y que justamente estas nuevas prácticas de gobierno de IA mantienen como tal? Bien, buenísimo. En general, las instituciones financieras a esta altura ya tienen un CDO, un Chief Data Officer, que es el encargado de que los datos sean trazables, que, bueno, todo el tema de arquitectura, infraestructura, metadatos, seguridad, confidencialidad, etc. Y muchas veces, además,
las organizaciones, las instituciones financieras, a esa función de Data Manager o Chief Data Officer le adicionaron la función de Data Analytics. Ok, soy el encargado de todo lo que es el modelo de Machine Learning y el BI, los modelos de Machine Learning y el BI para dar soporte al resto de la organización. Y con lo cual muchas veces es en este rol en el que termina descansando el liderazgo de la adopción de AI en las instituciones financieras. Cuando pasa esto, a veces se comete el error de limitar el gobierno de la AI a un gobierno de datos sobre los modelos de AI. Y las cosas que hay que gobernar en AI son bastante más que simplemente los datos, ¿sí? Que los datos que lleguen a los modelos de AI sean los correctos y la confidencialidad y la seguridad, etc. Hablamos antes de cumplimiento regulatorio, ¿sí? Ok, cada vez que lanzo un agente nuevo, un RPA nuevo basado en AI, me tengo que fijar que cumpla con las regulaciones adecuadas y al revés, cada vez que sale una regulación, tengo que volver a chequear todos mis modelos a ver si mis modelos cumplen con esta nueva regulación, entonces tener esos workflows bien constituidos. Y hablé antes también del riesgo de error, del riesgo de alucinación, que eso no está presente en lo que es un gobierno de datos. Entonces, aquellos gobernadores de datos que ahora pasen a ser gobernadores de AI, alertarlos de que no es solo gobierno de datos, ¿sí? Que hay que gobernar otros riesgos, otras cosas. Y lo otro para mencionar es que los datos fluyen en las dos direcciones. No es solo que mis datos tienen que ir a los agentes de AI. ¿Y con esto qué quiero decir? Si mi agente de AI que construí opera solo, no es más que un chat GPT, ¿sí? En general me construyo un agente porque si quiero que interactúe con un cliente, está bueno que la gente sepa qué instrumentos financieros tiene con mi institución financiera, qué nivel de riesgo tiene, cómo se está comportando, etcétera. Que tenga información de contexto para poder atender mejor a ese cliente. Pero también los datos van en dirección contraria. Cuando mi agente interactúa con el cliente, de repente, quizás ese es un cliente nuevo y se entera de la edad, se entera de la profesión, se entera de cosas y está bueno tener armados los procedimientos de forma tal de que esas variables de largo plazo que se capturan en la conversación, efectivamente capturarlas, recopilarlas y alimentar los data mart y las bases de datos de clientes, de operaciones, de contactos, CRM, etcétera. Con lo cual también ese es otro insight importante. Que los datos fluyen no solo de las bases de datos a los agentes, sino que de los agentes a las bases de datos también con los modelos de AI hay una bidireccionalidad. Bien, excelente. Bueno, ahí entonces, pasando con Eduardo, justamente ahí desde la experiencia que usted tiene en la parte de auditoría, seguridad y gestión de riesgos, Eduardo, ¿cómo puede una gobernanza tecnológica efectiva transformar la ciberseguridad de ser vista como un costo obligatorio a convertirse justamente como un diferenciador competitivo para las instituciones financieras? Yo me permito hacer una pregunta a Jaime para atrás. ¿Has oído y dicen que la ciberseguridad no genera ingresos? Eso es algo normal, que se oye por ahí. Sí, 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 eso Hasta que se ocurre, escucha mucho. hasta que ocurre un Ah, ciberataque, es en ese momento que todos descubren que es la mejor inversión y la más rentable del año. Y eso es un tema que así hay que es. tener en consideración. Eh, Bueno, una gobernanza tecnológica efectiva tiene el poder de transformar la ciberseguridad, de verla en ese contexto, desde un gasto obligatorio a convertirse en un activo estratégico, porque de hecho nos da esta ventaja competitiva. En la medida que demostremos que tenemos esos elementos considerados como institución financiera, somos más competitivos en ese contexto. Genera confianza, genera estabilidad y ventaja competitiva. Esto no es una teoría. Hoy el valor de la confianza digital está respaldado
como mencionamos y como mencionó también Ramón, aquí tenemos historias para un día completo, pero veamos algunos hechos. Miren, una encuesta que hizo el 2025 Resurvey del Bank Director, el 84% de los ejecutivos en el sector financiero bancario reconoce que la ciberseguridad es el riesgo más crítico para la institución. Los ejecutivos bancarios ya no ven la gobernanza tecnológica como un gasto, la ven como un factor estratégico de competitividad y sobrevivencia. Ya tampoco los seguros no nos van a ayudar mucho, los seguros son reactivos. Aquí tenemos que tener unas medidas afirmativas de parte de nosotros. Miren, señores, un estudio de McKinsey y Company confirma que la confianza digital es hoy el principal determinante de la lealtad del cliente en la banca digital. Y sobre todo, cuando mencionaste al principio, Jaime, en términos de cuáles son las nuevas generaciones que están siendo los consumidores de los servicios financieros. Los jóvenes son más exigentes, son más celosos en ese contexto. Cuando un cliente percibe que su información está protegida y que la institución actúa con transparencia, su percepción de riesgo disminuye. Y esa sensación de seguridad, pues obviamente se convierte en un activo comercial real. Le voy a dar un ejemplo de estos recientes que ilustran esto que mencioné. Por ejemplo, en junio 2025, el banco UBS enfrentó un ataque a un proveedor externo. ¿Y qué hizo la institución? Actuó con rapidez, comunicó con transparencia y confirmó que no se comprometieron los datos de manera afirmativa y rápida. El resultado, su reputación no se vio afectada, porque la confianza ya se había construido antes del incidente. En cambio, otro ejemplo que vemos en el otro espectro, la empresa Capita, Reino Unido, en Inglaterra, fue multada por 14 millones de libras por no proteger los datos de 6 millones de personas. O sea, esa diferencia entre confianza y descuido es lo que define hoy lo que es el verdadero costo de la ciberseguridad. Así que en ese contexto es importante considerarlo. ISACA, por ejemplo, también señala, siempre hago la referencia de ISACA, pues mi marco de referencia principal, señala que la madurez en seguridad refuerza la resiliencia también organizacional, que también es un elemento importante. La capacidad de anticipar, de resistir, de recuperarse entre incidentes es importante. Una organización que obviamente es resiliente, no solo se protege, sino que mantiene su reputación y confianza. Y recordemos, estos sectores también, el tema de la confianza y la reputación es importantísimo. Y una buena gobernanza garantiza cumplimiento y estabilidad. Hay varios marcos que podemos estar indicando en ese contexto y en términos generales, pues tenemos ya, resumiendo, que la ciberseguridad no es solo un gasto, es una inversión estratégica. Impulsa la confianza, impulsa la resiliencia y obviamente la innovación. Al final del día, esa es la mejor rentabilidad que puede tener cualquier institución financiera. La confianza de los que depositan en ella su seguridad. Sí, así es. Bueno, ya estamos justamente ahí llegando al final del webinar, pero esta justamente yo diría que es una de las preguntas más importantes y que le haría mucho sentido a todos los participantes. Y es que estamos viendo que el uso de la inteligencia artificial se está aplicando muchísimo en todo lo que tiene que ver principalmente con la parte de prevención de fraude, scoring de crédito, atención del cliente. Pero entonces, ¿bajo qué marcos de gobernanza considera esenciales para asegurar un uso ético, seguro y justamente alineado con los objetivos de negocio de la institución en este aspecto, Eduardo? Preguntar qué marco de gobernanza usar es como preguntar qué dieta funciona. Todas sirven, siempre que uno la siga. Así que eso es un tema Sí, que en primer lugar hay que tenerlo en consideración. Todos aquí ya no le queda ninguna duda que la inteligencia artificial no es una tendencia futurista, es una herramienta que ya se está utilizando y está transformando la forma en la que la banca opera, decide y se relaciona con sus clientes. ¿Para qué se está utilizando? Detectar fraude en tiempo real, evaluar el mejor score de crédito, atender a los clientes 24/7 con precisión, con rapidez, pero con ese poder llega también una nueva responsabilidad. De hecho, lo mencionó también anteriormente el compañero. Es asegurar que la inteligencia artificial se utilice de forma ética, que se utilice de manera segura y que se alinee con los objetivos estratégicos. Pero esto no se logra con tecnología
como también lo mencionaron los compañeros anteriormente. Esto se logra con gobernanza, no solamente con la tecnología. Y una gobernanza sólida define primero quién es responsable, segundo, cómo se toman las decisiones y tercero, bajo qué principios se controla la inteligencia artificial. Hay mejores prácticas que se pueden nombrar y, por ejemplo, marcos de control. ISACA tiene COVID-2019 marcos de control, el NIST en otros sectores aquí, por ejemplo, que nosotros utilizamos y demás. Y lo primero que nos dicen estos marcos de control es la inteligencia artificial debe ser una herramienta para apoyar el juicio humano, no para reemplazarlo. Mire, estaba leyendo algo tan cerca como ayer que me llamó la atención y es Microsoft, cómo está visualizando esto de la inteligencia artificial. Cómo las empresas están evolucionando con esto de la inteligencia artificial. El material explica que las organizaciones están evolucionando hacia un modelo llamado, ellos le llaman Frontier Firm, organización frontera, donde la colaboración entre las personas y la inteligencia artificial va a alcanzar un nivel avanzado. Microsoft indica que hay varias etapas. La primera, la que todo el mundo conoce. Cada empleado utiliza un asistente de inteligencia artificial para trabajar más rápido, redacta documentos, analiza datos, etcétera. La segunda etapa, los equipos no solo usan asistentes, en este caso se trabajan también con agentes de inteligencia artificial que pueden realizar tareas completas. Y la tercera etapa que debe estar evolucionando este contexto es que gran parte de los procesos operacionales van a ser ejecutados directamente por agentes autónomos, mientras que las personas entonces se dedican o se enfocan en dirigir y revisar toma de decisiones. Así que estos son elementos que hay que tener en consideración por dónde rompe el tema y por dónde se va a dirigir el tema. Regresemos al asunto que indique, con eso termino, para respetar el tiempo de todo el mundo, que indique que la inteligencia artificial debe ser una herramienta para apoyar el juicio humano. Por ejemplo, en prevención de fraude, la inteligencia artificial ya está ayudando a bancos en todo el mundo a detectar transacciones sospechosas con una rapidez que obviamente nunca hemos visto anteriormente. Estudios de Deloitte establecen que las pérdidas potenciales por el fraude en instituciones financieras en los Estados Unidos van a alcanzar cerca de los 40.000 millones para el 2027, lo que pone en relieve la necesidad de parte de las instituciones en reforzar esas defensas. Y en términos generales hay varias estadísticas que podamos seguir compartiendo. En resumen, todo lo que se traduce, todo el tema es lo siguiente. ¿Cómo se traduce una pregunta simple? Esto se traduce en una pregunta simple, pero un poquito poderosa. ¿Podemos explicar por qué una decisión fue tomada por un algoritmo? Responder a estas preguntas es lo que determina la confianza. O sea, tenemos que asegurarnos también que estos modelos estén alineados, sean transparentes, sean verificables. Así que en estos contextos, pues tendríamos varios elementos de un equilibrio entre la automatización y empatía. Se construye a través de una confianza digital que diferencia la institución, la ética y demás, y todo esto tenemos que manejarlo a través de una gobernanza apropiada. Así que en términos generales tenemos por qué la diferencia y por qué debemos considerar los modelos o un modelo o varios modelos en inteligencia artificial. Vamos a estar utilizándolos todos los días más. Esto es evolutivo, esto todo el mundo está rompiendo el camino, se hace camino al andar. Con esto de esta innovación de inteligencia artificial, siguen emergiendo riesgos, emergen oportunidades, también amenazas. Así que es importante establecer estos marcos de control. Bueno, excelente el aporte. Bueno, con esto justamente ya llegamos al final de nuestro webinar. Antes de darle paso a quizás que los participantes puedan poner algunas de sus preguntas o dudas acá en el chat específico, bien quisiéramos estar agradeciendo sinceramente a todos los que nos acompañaron hoy, principalmente a ustedes panelistas, a Ramón, Eduardo y Gustavo. Justamente esperamos que la información
partida haya sido de gran valor y que se lleven justamente ideas claras que puedan estar aplicando en sus proyectos que están llevando actualmente o que piensan llevar y principalmente sus organizaciones. Y sobre todo, un agradecimiento muy especial a todas las personas que hicieron esta parte posible, justamente preparando todo, a nuestro equipo, a Estefanía principalmente, y que también igualmente a todos ustedes como participantes, que justamente sin ustedes realmente no hubiese sido todo esto posible. Entonces, en este caso, agradecer nuevamente ahí por su audiencia, por su participación y justamente aprovechamos ahí, abrimos un pequeño espacio para ver si tienen algunas preguntas y que ahí podamos responderlas, si les parece. A ver si veo, déjame ver si en el chat hay alguna pregunta. Ah, bueno, dicen sí, sí. Nosotros vamos a estar enviando a las personas que se inscribieron la parte de la grabación para que así puedan justamente revisarla y tenerla ahí a mano. No sé si alguien más pudiera tener alguna pregunta, alguna duda, ahí aprovechar justamente la experiencia de todos nuestros speakers. Bueno, parece que quizás todo quedó sumamente claro. Ah, bueno, tenemos ahí sí una pregunta acá. Vamos a ver. Dice Pablo Bernasconi, ¿qué es lo que hoy tiene que hacer una institución financiera ya para competir con un neobanco o con un neobanco como tal? En neobanco estamos entendiendo una fintech. Sí, 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 sí. Eh, y la ventaja competitiva que muchas veces puede llegar a tener una fintech es un poco la agilidad que pueden llegar a tener para generar nuevos productos y adoptar nuevas tecnologías, a veces también ayudado por una falta de suficiente regulación dependiendo de las latitudes. Obviamente todo lo que estamos hablando en esta reunión ayuda mucho a ser competitivos, porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es propiciar la innovación en nuestras instituciones, intentar digitalizar la operación lo máximo posible, intentar eficientizar la operación lo máximo posible, sobre todo en este nuevo contexto, con estas nuevas tecnologías de inteligencia artificial generativa. Y cuando digo eficientizar la operación, quizás una enseñanza que se puede dejar es, muchas veces queremos aplicar IA como de repente, y lo decíamos en alguna sesión en Deloitte, ahora nos agarró ganas a todos de comer chocolate Dubai. ¿Sí? La IA es el chocolate Dubai de la tecnología. En vez de aplicarlo aleatoriamente en algún lugar, repensemos un proceso, ¿sí? No sé, el proceso de originación de créditos. ¿Cómo es que lo hacemos actualmente? ¿Qué procesos humanos hay? ¿Cómo lo podríamos hacer a la luz de las nuevas tecnologías? ¿Sí? Repensemos el proceso completamente, ¿cómo lo haríamos desde cero, prescindiendo de lo que existe ahora? ¿Mm? Y con ese norte, bueno, nos da una dirección en la cual podemos eficientizar, digitalizar, automatizar los procesos de negocio de nuestra compañía. Excelente, sí. Bueno, déjame ver si hay. Bueno, William Moreno hace un comentario, dice, de acuerdo a esto, es bueno comenzar la gobernanza por proyectos de datos, asignando temas de prioridades. Sí, ciertamente. Bueno, no sé si alguien más tendría alguna pregunta.
parece que no, que todo quedó bien claro. Entonces, bueno, ahí justamente entonces les invitamos a seguir justamente conectados con nosotros en próximos eventos que vamos a estar avisando. Y justamente podemos continuar estas conversaciones ya por nuestros canales que ya conocen. Entonces, muchísimas gracias a todos y justamente hasta la próxima. Ramón, Gustavo, Eduardo, ha sido todo un placer poder compartir este espacio con ustedes. Excelente la participación de cada uno y todo el conocimiento que nos brindaron. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y a toda la audiencia. Bien, Igualmente. bueno, excelente. Gracias, Nos hasta despedimos. luego. Gracias, Bye gracias a bye. todos y por la oportunidad.